porque Cristina pasa de ser la causante de la grieta a ser la ensanchadora de algo que ya estaba, evidentemente. Bueno, pasemos a página 12. Y esto es lo interesante, ¿sí? Yo lo estoy marcando acá las temporalidades, pero lo raro es que esto aparece desde 2013, es decir, prácticamente en simultáneo con la grieta de la nata, empiezan a aparecer estas referencias a grietas. Pero si ustedes se fijan, en ningún caso se trata de la grieta de la nata, ¿sí? Son otras grietas. Entonces, lo que digo yo hasta acá es que en principio la toman otros medios, que deja de acotarse a esta oposición entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, que en principio se amplía a otros sectores del campo político, es decir, aparece aplicada para el mismo macrismo, aparece aplicada para el Frente Renovador, aparece aplicada para grupos de actores, aparece aplicada ¿sí? Para equipos para grupos de partidos de deporte. Entonces, bueno, ¿qué pasa más localmente? ¿Sí? Aparentemente esta construcción metafórica, viene bien para señalar aquello para lo cual hay dos alternativas, ¿sí? Dos bandos, que varía en cuanto a la proximidad de estos bandos. Es decir, cuando se marca la diferencia dentro de un mismo partido, parece que esa grieta fuera muy angosta, ¿sí? Cuando se habla de diferencias irreconciliables, parece que esa grieta fuera más amplia. Pero lo raro es que no progresa, es decir, podría haber pasado que de ese uso metafórico de establecer dos bandos apareciera el abismo, la fractura, el precipicio, es decir, que progresara de alguna manera esa línea metafórica. Sin embargo, no, lo único que encuentro hasta ahora es la corrupción abismal, ¿sí? Como construcción, que no tiene que ver directamente con la grieta, aparece en otro tipo de artículos y aparece sobre todo en los artículos sobre Brasil, ¿sí? Desde el punto de vista morfológico tampoco hay progresión, es decir, no hay grietas en plural, ni parecen ningún procedimiento derivativo de tipo antigrieta, grietita, agrietados, o sea, no se mueve del singular, ¿no? Desde el punto de vista sintáctico, y acá tengo algunos ejemplos interesantes que no estaban en el Power, aparece sobre todo en construcciones nominales, ¿sí? Pero lo encuentro en objeto o en circunstancial con agentes animados o inanimados. Por ejemplo, Cristina Kirchner abre también una grieta entre los coroneles de Sergio Massa. Labaña cerrará la grieta en la Argentina. Los cuadernos profundizaron la grieta en la Argentina. Pero también aparece con pasiva con C, si se ha abierto una nueva grieta entre los argentinos. En muy pocos casos aparece como agente. La grieta también va a clase, dice un artículo de Clarín donde establece las diferencias entre las posiciones del sindicato del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, donde aparecen dos divisiones ahí, dos posiciones divergentes. Una grieta que hace desaparecer ambos términos, dice en un editorial que habla del bien y del mal, y la grieta impide el desarrollo. ¿Sí? Son los únicos 3 casos que tengo registrados en el corpus donde aparece como agente. Si no queda ahí, ¿sí? Queda como encerrada en esta función de objeto, de circunstancial, ¿sí? Y en muchos casos aparece modificada por una cláusula de relativo o por un adjetivo, ¿sí? Una flor en la grieta, una grieta amarilla, la grieta del Vaticano, una grieta sexual. ¿Sí? Muy interesante. Llegado a este punto, yo dije, bueno, me parece que más allá del análisis local, y digo esto, estoy haciendo un recorrido por el corpus que solo registra similitudes, ¿sí? No estoy marcando diferencias entre los diarios. Dije, me parece que hay que correr el foco del análisis local y ver qué está pasando a nivel del discurso periodístico, del funcionamiento del discurso periodístico. Entonces, tomé a borrar que en un trabajo de los 80 caracteriza la prensa independiente, lo que ella llama la prensa independiente, como esos medios que se disfrazan de alguna manera de periodismo independiente,
pero cuyo fin último es participar en un mercado donde el objetivo es lucrar e influir. Es decir, no quieren llegar al poder, es decir, participan en el campo político, pero no quieren tomar el poder y tienen fines de lucro. Esta caracterización me permite poner en el mismo grupo a todos estos diarios analizados, es decir, desde Clarín hasta Página 12, ¿sí? Y sumarle a esto el concepto de actualidad de Verón, es decir, esta idea de que la actualidad es un producto que estos medios informativos, estos periódicos independientes, producen todos los días. ¿Sí? De la misma manera, dice Verón, que se fabrican distintos modelos de autos para distintos tipos de usuarios y de necesidades, los medios informativos son máquinas de producir actualidad. Dice en el 83, con lo cual, bueno, pensando ahora en esta idea de la actualidad con las redes sociales y con los medios informativos en Internet, se complica un poco la idea de ver como un producto terminado la actualidad, ¿sí? Más bien tendríamos que verlo como un proceso. Pero lo que tiendo a sostener como modelo de actualidad, y esto es una hipótesis fuerte, es la tapa del diario. Es decir, me sigue pareciendo que la tapa de los diarios, aún en las versiones digitales, sigue siendo un modelo terminado de actualidad. Así que cada diario produce cada día, todavía con este remanente de la edición en papel y que muchos lectores viejos seguimos disfrutando, como una actualidad cerrada, terminada, ¿sí? Que se renueva cada día. A esto le sumamos la teoría de la agenda setting con esta hipótesis fuerte y bastante demostrada ya de cómo este modelo de actualidad que ofrecen los periódicos todos los días o los medios informativos todos los días influye de manera bastante determinante en la opinión pública, es decir, en los temas que a todos nosotros nos parecen los temas importantes del momento. Entonces, a partir de acá tomo, y acá sí tomé los dos diarios que me parecen más representativos de esto, Clarín y Página 12, con una muestra totalmente arbitraria de 15 de agosto de cada año, es decir, como un día puntual para que esto no fuera interminable y no los uniera a ustedes además. Si ustedes se fijan, aún en los casos en los que hay informaciones tomadas de la misma fuente, el encuadre que tienen estas noticias es absolutamente diferente. ¿Sí? En un caso hay una cita de un gobierno, de un discurso de Cristina, y en el otro caso aparece la explicación de lo que dijo Cristina, no se sabe bien dónde, y el triunfo en la Antártida, es decir, como tomando de manera bastante ridícula lo que está pasando. El resto de las noticias, salvo las noticias deportivas y algunas noticias internacionales, son diferentes. Es decir, si pasamos las tapas de los 15 de agosto de estos años, encontramos modelos de actualidad que no coinciden, salvo en lo que hace a los triunfos de la selección, en el triunfo de algún equipo de fútbol en el campeonato, o en las noticias internacionales, como en este caso, el izamiento de la bandera norteamericana en Cuba. ¿Sí? Fíjense que, y yo pensé que acá me iba a encontrar con diferencias también, una vez asumido el gobierno del PRO, tampoco vuelven a unirse, ¿sí? Es más, creo que se marca más todavía la diferencia. La de este año es impresionante porque aparece por un lado la noticia sobre el procesamiento por el tema de los cuadernos y los arrepentidos como nota central, y fíjense que en página 12 aparece como nota central la chica que falleció a pocos días de rechazarse la ley de aborto en el Senado. ¿Sí? Entonces yo digo, y ya dejo de atormentarlos, que estamos trabajando no solamente sobre el uso de la grieta a nivel discursivo, sino que estamos utilizando un modelo binario para construir actualidad. Un modelo donde hay dos actualidades diferentes, porque aún cuando se haga referencia a los mismos sucesos, el encuadre, los atributos, que son dos
características de la agenda son divergentes, ¿sí? Entonces, si la teoría de la agenda setting es cierta, estamos ante lectores que consumen modelos de actualidad diferentes. Y esta opinión pública, construida a través de estos modelos de actualidad, no comparte sus preocupaciones, es decir, están preocupados por aspectos del mundo diferentes. Y mucho menos comparten soluciones, es decir, en aquellos casos en los que hay algún punto en común con la información, no es la misma la solución que se propone. Entonces, llegué hasta acá, ¿sí? Y mi idea sería pensar que desde los medios, es decir, los medios tomados globalmente como prensa independiente, como enunciadores globales, como dice Fairclough, aparece insistentemente esta idea de sostener la grieta como una antinomia, ¿sí? Lo que yo llamo la grieta original, esto entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Y aparece insistentemente esta idea de dos mundos diferentes. Sin embargo, desde el nivel de la práctica discursiva y desde el nivel del texto, es decir, lo que sería el trabajo del periodismo visto localmente, este procedimiento metafórico aparece expandido, ¿sí? Y aparece invadiendo todos los géneros noticiosos y los géneros de opinión. Entonces, esta idea de grieta entre lo local y lo no local se diluye, ¿sí? Y aparece como una estrategia muy simplificadora para interpretar la realidad. Interpretar la realidad en dos términos, en ese sistema binario, donde aparecen posturas irreconciliables y no aparece la tercera posibilidad, ¿sí? O sea, la idea de Lakoff y Johnson de que tomar un sistema metafórico implica explicar algo muy difícil de explicar de manera sencilla, también limita, porque establece una serie de características de ese fenómeno y bloquea todo otro montón de características. Entonces, bueno, por un lado está esta cuestión de trasladar la grieta a todos los órdenes de la vida, pero por otro lado clausurar cualquier tipo de metáfora posible para interpretar la realidad, para interpretar lo social desde otra manera, es decir, pensarla como un tejido, como una red o como una pirámide. ¿Qué me queda por delante? Bueno, en principio empezar a ver diferencias, es decir, tratar de trabajar con todo lo que tengo recopilado de cada periódico y ver si puedo establecer diferencias. Y lo otro es tratar de sistematizar de manera léxico-gramatical si existe alguna marca para identificar esta grieta original, ¿sí? De kirchnerismo, antikirchnerismo, y las otras grietas, ¿sí? Hasta acá llegué. Muchísimas gracias. Bueno, haremos un espacio para chicas. Te agradecería porque... Sí, tenés el poder del teclado. ¿Preguntas? Yo aquí tengo 3 comentarios. Primero te quiero felicitar porque es sumamente interesante, es un tema de actualidad y que nos traspasa a todos. No, un comentario que mientras hablaba justamente busqué, recordé, no se va a poder ver de aquí, está incluido en un trabajo de Joaquín Garrido sobre discurso y es una historieta que se publicó en El País en 2014, sí, la vi. Que habla del abismo, Sí. lo te decía, y que son justamente 2 personas que están frente a un abismo y uno le dice, el diálogo es ¿cómo apareció esto? Y este abismo le dice uno, y el otro le dice, lo cavamos entre tú y yo, ¿no te acuerdas? Y uno tiene la bandera de España en el costado y el otro la catalana. Sí, no trabajé con la grieta en España, porque hay todo un tema con la grieta en España, incluso hay una película que se llama La Grieta, que es sobre la crisis inmobiliaria y aquellos que pudieron salvar sus propiedades y aquellos que debieron entregarla al Estado, a los bancos en realidad, no al Estado. La película es muy interesante, pero es interesante el procedimiento de simplificación. De hecho, hay un trabajo de un sociólogo de la UBA que habla de esto de, o sea, él trata de relacionarlo no con los géneros periodísticos, sino con los tiempos que vivimos, digamos,
básicamente, y esto de que la noticia se consume de otro modo, ¿sí? No se consume de la misma manera que antes el señor que se sentaba a leer el diario La Nación en el living de su casa cuando volvía del trabajo, y que esta rapidez, esta cosa efímera de la noticia, que además, sobre todo en Internet, más allá de los periódicos que yo llamo periódicos independientes, hay mucha noticia que es falsa y que está todo el tiempo como negociándose su estatuto de noticia. Hay una búsqueda de simplicidad. Si ustedes se acuerdan, hace unos años Clarín había incurrido en esta cosa bochornosa de poner el tiempo de lectura de cada noticia, ¿sí? Esta cosa de a ver si tengo tiempo para leerla o no. Entonces, él explica en parte esta cuestión de la grieta, de la utilización de la metáfora de la grieta, por esto de que necesitamos una realidad ya procesada y ya digerida para entenderla, si no, no hay manera. Yo no sé si estoy de acuerdo con esas generalizaciones, porque me parece además que es un fenómeno en proceso, me parece que hay que ver cómo sigue esto, ¿sí? Hay que trabajar más con lo que hay y ver cómo progresa esto. Sí me interesa por ahí esta cosa, esta disociación entre las políticas periodísticas y la posición editorial de los diarios y lo que está pasando en los textos concretamente. Mira, con respecto a esto recuerdo que hace unos días hubo una mesa redonda en la que participó Fraini, que es el secretario general de Canillitas, acerca del problema que se está planteando de que cada vez se venden menos los diarios y cómo en los puestos de diario él plantea que hay que convertirlos en polirrubro. Entonces justamente se le preguntó, se entró el problema de la grieta, el problema de la información, etc. Y él dijo algo que me llamó la atención. Dijo, miren, vamos a ser sinceros, en todos los diarios, lo único cierto y verdadero, común a todos, es el día y el año. Nada más. Nada más. Pues genial. No, hay una cosa que yo estoy viendo, eso redes sociales, por ahí no, pero hay toda una metáfora de justamente lo que no están en la grieta, de los del medio, lo habrán visto seguramente, es el de Corea del Centro, que es una metáfora, y que tiene muchas derivaciones, es muy interesante morfológicamente, el coreacentrismo, pero ahí sí flexiona y deriva, ¿no? Y ahí flexiona y deriva, y eso me parece interesante por ahí como contrario. Sí. Lo que pasa que... es como un insulto, además, es el tibio, ¿no? Sí, esta construcción es lo malo, pero es mejor estar del lado del opositor que estar en el medio. Sí, o de un lado y tomar partido, ¿no? Lo raro es, yo el otro día hablaba con uno de los chicos del grupo y me decía, lo que pasa es que hace muchos años que no hay un esquema bipartidista en la Argentina. Claro. Yo no sé si están así y no sé tampoco hasta qué punto en todas estas etapas en las que se reforzó la diferencia, qué rol jugaron los medios. Es cierto que en este momento tienen un papel que es único, ¿sí? Que no se dio en otra oportunidad. A mí me parece muy interesante lo que vos decías de está la grieta, están de un lado y los del otro, y los que están dentro de un lado y del otro se retroalimentan de sí mismos. Hay un libro que yo no leí que está muy bueno, que es Efecto Burbujas, y es tremendo como vos, si en Google vos te pones a hacer una búsqueda sin entrar en, ¿cómo se llama la pestaña oculto? No me acuerdo, incógnito. Te tira datos de cosas que vos ya navegás, Sí, o sea, y de lo que estás buscando. Sí. Te tira datos de gente que piensa como vos, no te podés retroalimentar bien, entonces necesitas entrar al incógnito y hacer la búsqueda. Si haces la búsqueda, Es otra cosa, es otro mundo. Mi incógnito es totalmente distinta. Y entonces yo en mis redes estoy tratando de vincularme con gente que piensa muy distinto de mí. Por ahí me parece que el diálogo entre las dos partes, yo estoy adentro de la grieta, estoy en el fondo de la grieta. A mí no me gustan ninguno de los lados de nada, porque me parece que es lo peor. Y entonces empiezan a citar, es verdad lo que dice ella, te dicen tibio, te empiezan a tirar cosas que nada que ver con nada, como si... Bueno, es Boca River, es decir, si sos de San Lorenzo, después hay cobro. Quería hacer otro comentario con Alejandro Guarini, hace un tiempo me lo mencionaste que apareció en el diario el tema de la grieta tecnológica. Sí. Y porque es una tendencia muy fuerte, un poco como plantea Levikov, esto de la polarización que es obviamente sumamente simplificadora. Pero en el ámbito, nosotros con París estamos estudiando en comentarios de YouTube a reseñas que se hacen online y entre teléfonos, el de Samsung
y los de Apple. No, sí, Estamos estudiando las formas de tratamiento y de dirección. Es espantoso también la Se polarización. tratan como si fueran enemigos de toda la vida. Como enemigos de y hay una grieta increíble, se insultan. no, pero Se llaman uno lo llaman manzanero porque No. son Igual es raro eso porque esta bibliografía que yo consulté sobre polarización, por eso digo que no sé hasta qué punto, gracias a Dios, podemos tomar esta bibliografía como un diagnóstico de lo que está pasando aquí, es que estos fenómenos tienden a invadir todas las áreas de la vida. Y esto es, me mato con vos por el Samsung o el iPad, pero después nos vamos a la cancha juntos, claro, exactamente. Entonces es como un área de la vida donde me peleo con vos y me enfrento y después somos amigos en otras cosas. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Es un pensamiento muy reduccionista que no deja ver, es decir, es un poco lo que plantea Lakoff dentro de la teoría de la metáfora, ¿no? La metáfora es aquello con lo que salimos armados al mundo y no tenemos que reflexionar cada vez. Y es buenísimo en ese sentido, pero es malo porque también me instala un modelo y me hace no ver otra posibilidad. Sí, lo que pasa es que me parece que en ese esquema de Lakoff hay una idea de que un grupo de la población utiliza un esquema metafórico y otro utiliza otro. Entonces ahí parecen como irreconciliables. Lo loco de esto es que todos usan el mismo. Entonces, si uno toma el gran angular, esta gente está loca, es decir, se están peleando y están utilizando exactamente el mismo esquema para interpretarse, ¿no? Es como la base comunicativa, ¿no? A propósito de eso, yo quería preguntarte, porque viste en el libro de Lakoff, No piensas en elefantes, yo pensaba como estrategia discursiva es mucho más provechosa para el antikirchnerismo, porque si se llamara antikirchnerismo estaría reforzando. Sí. ¿No? Entonces hay una diferencia. Sí, en eso, sí, la habilidad de la nata es notable en eso. Sí. Claro, digo, pero digo, hasta algún punto no tuvo éxito, digamos, prendió tanto y fue tan bienvenida la figura que se diluyó, ¿no? Sí, sí. Aún así, te iba a preguntar si notabas distintos usos de un lado y del otro. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero ver ahora. Por eso quiero ver qué pasa con cada diario. Digamos. ¿Sí? Hasta ahora lo que hice fue buscar ejes de similitud. Lo que viene ahora es tratar de ver si hay algún contraste posible. Por lo menos tomando Clarín y Página 2. Yo tengo una pregunta. En teatro independiente, por lo menos, una de las figuras que aparece como sinónimo de grieta es la brecha. De hecho, hay obras que tienen el nombre o que plantean como un subtítulo, no sé, fulano y fulano, una brecha. Y en realidad siempre en el trasfondo tiene una marca muy politizada. Sí, y ¿sabes qué me pasó? Una cosa muy graciosa. Yo dando clases, yo doy una materia de medios, ¿no? Entonces, hace unos años, habrá sido, no sé si fue el año del discurso de la nata, pero fue el año siguiente, un día en clase hablando de dije la separación, la brecha, no sé qué, y no me salía la palabra grieta, un problema neurológico del momento. Entonces, toda la clase los pibes me miraban, ¿no? Y de repente uno me dijo, la grieta, como diciendo, ahora entendemos de qué estás hablando, ¿sí? Como si el hecho de no usar el término no les permitía identificar de qué estaba hablando, ¿sí? Una preguntita te hago. ¿Vos ves también la grieta en esto que hablábamos ayer con Angélica sobre el lenguaje inclusivo? Ahí también se está... Los diarios lo ven, sí, lo recojo, sí, aparece la grieta usada, sí. Igual puse lo de la grieta idiomática porque me encantó, porque cuando lo vi, dije, acá viene lo del lenguaje inclusivo, y eran los que hablan bien y los que usan bien el idioma y los que usan mal, entonces esas cositas las dijo, sí, y está muy utilizado sobre todo, más que con el tema del género, con la discusión de la ley de la voz. Incluso hay un título de Clarín que yo no puse ahí, que dice La grieta en la grieta. Muy fuerte, ¿no? Con esta idea de recursividad, sí. Bueno, le agradecemos. Quiero hablar. No, si no después seguimos. Porque una de las cuestiones interesantes es cuando Lakoff, en política moral, cuando hace ese cruce, en lugar de hablar de la avenida del medio, digamos, o de Corea del Centro, habla de pensar en biconceptuales, que a mí me parece que son los marcos que permiten pensar mejor
la grieta política por un lado y la grieta en términos de género por otro, porque los biconceptuales pueden pensar, como dice Lakoff, la metáfora del padre conservador la usan para algunos tópicos, por ejemplo, redistribución del ingreso, y la metáfora del padre, la metáfora de la familia progresista o cuidadora la usan, por ejemplo, para las cuestiones de género o a la inversa. Entonces, el análisis del discurso político pensado desde la semántica cognitiva te permite también pensar la venida del medio de otra manera, desde la biconceptualidad y explicar casos, no sé, o el senador Mayán de Formosa, que tiene una posición ultra kirchner, o bueno, kirchnerista, antilegalización, y no sé, Silvia Lospinato, que tiene una posición absolutamente cambiemita y la pro-legalización. Entonces, me parece que ahí Lakoff también, un poco en la clave que vos planteabas hoy en un elefante, en política moral, también tiene una clave interesante para pensar. La idea de que no hay centro. Claro, la idea de que en realidad lo que hay es pensamientos biconceptuales que aplican algún tipo de metáfora por la propia educación y socialización de cada uno y los cambios culturales. Bueno, muchas gracias.